Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy, jueves, en la mitad de un puente, se encuentra con nosotros el secretario provincial de Comisiones Obreras, aquí en la provincia de Almería, Antonio Valdivieso. Don Antonio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros en la entrevista de la jornada de hoy, en esta mitad de puente. Te pregunto por normal, inicio de mes, datos del paro conocidos esta misma semana, que no hemos conocido. Bueno, pues cuéntanos qué valoración podemos hacer de estos datos del paro conocidos del pasado mes de noviembre. Bueno, en general, si vemos los datos así como datos solo aislados, pues, en fin, los datos no serían malos, ¿eh? Serían unos buenos datos porque, bueno, el mes de noviembre nos ha traído, con respecto, es decir, casi 1.000 parados menos que en el mes anterior, si lo comparamos con el mes anterior, y en la serie, podemos decir, anual, pues son 4.641 parados menos desde enero hasta esta fecha, por lo tanto, un balance bastante positivo en nuestra provincia. Claro que también coincide, es decir, estamos hablando del mercado laboral estacional, coincide con podemos decir, ya el arranque definitivo de la campaña agrícola fundamentalmente y sobre todo también de la incorporación del manipulado a pleno rendimiento, ¿no? Con lo cual se explica ese tirón, sobre todo en servicios, que es donde está encuadrado este sector. En cuanto a la variación del paro, el mes de noviembre ha sido casi de 2 puntos menos porcentuales y en lo que va de año de más de 4 puntos de reducción del paro en nuestra provincia. Si miramos los afiliados a la Seguridad Social, pues nos damos cuenta que ha pasado de 314.000 a 325.000 en lo que va de año, es decir, 10.472 afiliados más a la Seguridad Social. Eso supone un incremento anual de un 1,12 y uno mensual del 2,81. Y bueno, después hay algún aspecto que, por ejemplo, la variación en cuanto a la contratación, que se ha ralentizado un poquito. En este mes es inferior con respecto al mes anterior de un 11,5% y un diferencial en lo que va de año de un menos 21%. Pero bueno, también el dato se explica porque ahora, como veremos, el siguiente dato dice que la contratación indefinida en Almería es casi del 57% en este mes de noviembre. Además, somos líderes en Andalucía con una diferencia, en algunos casos, de más de 20 puntos con respecto a otras provincias. Esto explica también que la contratación se vaya ralentizando. Lógicamente, si se firman más contratos indefinidos, hay menos volumen de contratación porque se hace menos contratación temporal, que es la que, podemos decir, aumenta las cifras en cuanto a estadísticas de esa contratación. Por lo tanto, es un dato, aunque se observa una ralentización en esa contratación, pero podríamos decir que es un dato positivo, puesto que esto indica que hay unos índices muy altos de contratación indefinida en nuestra provincia. Incluso, por ejemplo, te diría que en la construcción pues ronda el 80%. Por lo tanto, lógicamente, no estamos en otros años donde había un volumen de contratación que era del 96%, la temporal. Sí, por lo tanto, eso explica que haya menos contrataciones cada vez. ¿Por qué? Porque cada vez el ritmo de crecimiento de la contratación indefinida en nuestra provincia sigue aumentando y está en unos límites, en unos valores muy, muy positivos. El único dato que podríamos decir en este sentido del paro, estrictamente del paro, que es más negativo, es que según los datos EPA, pues casi la mitad de los parados de nuestra provincia no reciben ningún tipo de prestación, de subsidio. Pero ¿a qué se debe? Por ejemplo, han dicho datos EPA, lo de la encuesta de población activa, ¿por qué no coinciden con los datos reales que se obtiene mes tras mes? Sí, nosotros siempre decimos que los datos que realmente nosotros son más fiables para nosotros son los del paro registrado, porque son más fieles, pero sí que esta diferencia, el único explicación que tiene para nosotros es que existe un nivel de economía sumergida que también es muy importante en nuestra provincia, que en algunos sectores, como es el de la agricultura, pues puede rondar incluso hasta el 30%, y que, bueno, pues que estamos luchando porque esto no sea así, porque fundamentalmente nos mueve el interés, primero porque aflore todo ese empleo, aflore y sea un empleo regular, que tribute a la Seguridad Social, que tribute a Hacienda,
pero también nos mueve un interés de la calidad en el empleo, de la estabilidad en el empleo y también un interés conectado con los empresarios, y es que no existe esa competencia desleal que hacen empresarios que tienen contratados a personas sin abonar todos los costes laborales. Para ellos es más rentable, pero lógicamente le hacen una competencia desleal porque no juegan con las mismas normas que el resto de empresarios que sí cumplen con la normativa laboral. Por lo tanto, yo creo que en este tema, tanto los empresarios que cumplen con la normativa laboral como nosotros deberíamos estar unidos precisamente para acabar con esta lacra que también azota nuestro mercado laboral. Pero ahí el hecho de que haya inspección, la inspección tiene que estar, también faltan también inspectores también que puedan estar vigilando y estar presentes en toda y cada una de las empresas. Claro, y luego también lo que tenemos en la provincia de Almería, las empresas son pequeñitas, son 5 o 6 y delegados sindicales a lo mejor tampoco llegan. Claro, es decir, aquí el problema lógicamente tiene muchos frentes para abordarlo y todos tienen sus dificultades. Desde el punto de vista de la inspección de trabajo, como mencionaba, pues efectivamente hay una escasez de recursos para atender el volumen de empresas. Son más de 30.000 las pequeñas empresas, como tú decías, que existen en la provincia. Y después, si hablamos del tejido donde se puede dar un mayor índice de economía sumergida, que es la agricultura, bajo plástico en los invernaderos, pues bueno, si te das una vuelta por los invernaderos, están sin ubicar calles, caminos, no tienen número, no están identificados, están cerrados a cal y canto, muchos de ellos tienen vallado exterior o puertas con candados que no se puede acceder, en fin. Y después, lógicamente, el nivel de sindicalización de estos sectores son bajos, porque además también están ocupados mayoritariamente por mano de obra inmigrante y en algunos casos, como te decía, irregular, y es difícil que lleguemos a esos sitios, lleguemos con facilidad para poder aflorar tu desempleo. Por lo tanto, harían falta muchos más recursos y sobre todo una ordenación de estas empresas. Igual que cuando vamos a un polígono industrial y vemos todas las empresas, están perfectamente identificados, la empresa, en fin, teléfonos, todo, datos de contacto, y las puertas están abiertas o están accesibles. Pues sin embargo, en este sector, pues muy difícil controlar. Hablando del campo, creo que también estáis muy satisfechos los sindicatos porque el convenio del campo está como está y sigue estando ahí. Tampoco es que haya tampoco muchas reuniones para intentar abordar. Bueno, reuniones sí que hemos tenido muchas, 14, pero la verdad es que productivas. Sí, pero por muchas que te pongan encima de la mesa nunca se llega a ninguna historia. Es decir, existe diálogo, pero claro, un diálogo de sordos, es decir, por lo menos por una parte, ¿no? Nosotros creemos que en este caso la Confederación de Empresarios de Almería, en el sector de agrícola, formado fundamentalmente por Asaja y por COA, pues están dando la espalda a una realidad y a un sector que es el motor de la economía almeriense y que desde Europa se pide que haya una sostenibilidad también, no solamente económica y medioambiental, sino también una sostenibilidad social. Y realmente estas personas llevan desde el año, los trabajadores y trabajadoras de este sector agroalimentario, del campo en concreto, llevan desde el 2015 sin convenio colectivo, solamente pendientes cada año del BOE para ver qué es los datos que publica del salario mínimo interprofesional, y sin más condiciones prácticamente que lo que es el Estatuto de los Trabajadores. Por lo tanto, yo creo que se está haciendo un flaco favor a la agricultura almeriense, bloqueando por parte de los empresarios este convenio. ¿Dónde está el escollo, Antonio? Bueno, el escollo fundamentalmente está en el dinero, ¿eh? Es decir, la excusa siempre es que son muchos los costes laborales, que no hay para pagar los salarios de los trabajadores, en fin, para poder aumentar los salarios de los trabajadores. Cuando son datos contradictorios con cualquier estadística. Por ejemplo, ayer la propia delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, en el Día de la Bandera, hablaba del sector de la agricultura potente como en los últimos años, ya estamos hablando de anteriores incluso a la pandemia, pues cada año las exportaciones crecen, cada vez las cosechas tienen más volumen en toneladas de producción y cada vez los precios son más altos. Por lo tanto, quizás esa excusa de que no hay un rendimiento económico en la agricultura almeriense, pues quizás, en fin, no es nada creíble. Y además,
partimos de una cuestión, es decir, nosotros pensamos que sí hay margen suficiente para incrementar los salarios y firmar un convenio del campo, que como digo, lleva ya más de 8 años decaído, pero es que además hicimos una solicitud para que, ante la dificultad que estamos teniendo con este convenio, se llevase, o podemos decir, aceptáramos como mediadores al Centro Andaluz de Relaciones Laborales, como se hizo en el convenio del manipulado hace unos años, que tan buenos resultados dio. Lo hicimos tanto la provincia de Granada como Almería. Granada, los empresarios de COA y de Asaja aceptaron y de hecho ya tienen su convenio firmado en prácticamente menos de un año, y sin embargo Almería pues seguimos aquí pendientes todavía de más reuniones y de más chocar contra un muro, y no se avienen a que el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación, en este caso el CAR de Andalucía, pues intervenga, que es un centro independiente que depende únicamente de la Junta de Andalucía y donde están representados tanto organizaciones sindicales como empresarios. Por lo tanto, yo creo que o se avienen a desbloquear este convenio y llegar a un acuerdo que sea satisfactorio para todas las partes, o yo creo que deberían ceder y dejar que el CAR mediara y podamos llegar a un acuerdo que tampoco es que sea muy ambicioso lo que pedimos, simplemente pues bueno, que haya un salario digno, que se actualice con el IPC, que se pague las antigüedades, que se pague el plus de transporte y bueno, los modelos de contratación, pues los que hay lógicamente que da la reforma laboral. Es decir, no estamos pidiendo tampoco la luna. Por terminar con los datos del paro, también sorprende que, bueno, por primera vez vamos también de la mano con España y con Andalucía. Digo, la situación de que en las dos partes, se puede decir, siempre hemos ido siempre a contracorriente. Cuando en Almería sube el paro, baja en el otro lado, y cuando baja aquí, sube en España y en Andalucía. En esta vez vamos acompasados. Sí, bueno, yo creo que quizás también por el momento estacional, claro, ¿no? Es decir, pero es verdad que la provincia de Almería se caracteriza fundamentalmente porque hay dos sectores que son fundamentales del sector servicios, el turístico y el sector agroalimentario. Y bueno, cada vez el sector alimentario es menos estacional, eso es cierto, aunque es verdad que tiene picos de mayor producción. Es decir, ya a partir del mes de noviembre, cuando entra el frío en Europa, pues se nota cómo arranca la campaña mucho más fuerte en nuestra provincia y dura prácticamente pues hasta abril, mayo, que ya por la mejoría del tiempo en el resto de Europa, esos mercados ya se pueden autoabastecer en gran medida y lógicamente pues la campaña aquí decae. Pero prácticamente estamos hablando de prácticamente una campaña prácticamente continua, porque bueno, las labores de siembra, de cuidado y tal de las explotaciones, pues lo que requiere, porque ya empiezan inmediatamente la siguiente campaña. Por lo tanto, cada vez el mercado laboral de nuestra provincia lo que necesita es cada vez más un sector industrial que dé más estabilidad y sobre todo que también el sector turístico de una vez por todas, esperemos que una vez que llegue el AVE se pueda estabilizar mucho más y no sea solamente un turismo de sol y playa o de momentos muy estacionales, y podamos contar con un sector turístico debido también a lo benigno de nuestro clima, que pueda estar trabajando y funcionando durante todo el año y no se cierren los hoteles y se abran solamente pues de abril a octubre, ¿no? Como se viene abriendo en gran parte de nuestra provincia. Lo fundamental ahí es que las comunicaciones con Almería sean lo más fluidas posible. Por eso digo que tiene que llegar, el avión no te cueste lo que te cueste, porque ir a Madrid te cuesta un ojo de la cara. Efectivamente, es decir, hay muchas esperanzas depositadas en el AVE, que bueno, yo creo que ya por fin, de una vez por todas, está tomando velocidad, como podrían decir, de crucero, y esperemos que se cumplan los plazos y que en el año 2026 pues pueda producir los mismos efectos beneficiosos que la apertura del AVE en Asturias, que ha incrementado las reservas hoteleras y para el servicio de restauración en 30% en un mes. Antonio, te pregunto, porque el paro que se está generando, el trabajo que se está generando, ¿es un trabajo de calidad o seguimos todavía poniendo encima de la mesa que todavía no es lo que verdaderamente se requiere? Es decir, en cuanto a lo que es la contratación, es verdad que ha mejorado y hay una responsabilidad importante. Claro que ha pegado un salto. Claro, es decir, fruto de la reforma laboral. Y bueno, yo creo que la asignatura pendiente ahora mismo
bueno, decía el tema de la contratación irregular y la economía sumergida, que es una asignatura pendiente, por supuesto, para dar mucha más calidad al empleo y no estar en situaciones de semi-explotación en muchos casos. Ese sería uno y fundamental, los de los derechos básicos laborales. Después, el tema de la negociación colectiva, que como acabamos de hablar, es decir, estamos hablando de un sector que emplea a más de 40.000 personas en nuestra provincia, de las 325.000 que están ocupadas en nuestra provincia, y lógicamente estamos hablando de salarios mínimos interprofesionales, que bueno, y el tiempo parcial, que también es una lacra que tenemos bastante extendida. Por lo tanto, son bajos salarios, esto da lugar a bajas prestaciones por desempleo cuando no se está trabajando, y también lógicamente produce que seamos la tercera provincia en cuanto a pensión de jubilación más baja en cuanto a cuantía, pensión media. Por lo tanto, yo creo que hay mucho que todavía que trabajar en cuanto a la calidad del empleo. Por eso decía y echaba en falta que no haya un sector industrial también potente en nuestra provincia, porque normalmente este tipo de sector es tractor de mejores condiciones laborales y hace que mejore el entorno de negociación colectiva a su alrededor. Y esa es la gran lacra que ahora mismo tenemos en nuestra provincia, que la negociación colectiva, como digo, con un sectores punteros como puede ser el agroalimentario, que tiene un nivel de beneficio muy importante, pues no se avenga a negociar convenios que sean, es decir, a compartir esa riqueza que se genera y que realmente no llega a los que realmente la producen, que son, por supuesto, las empresas que ponen su capital, pero también los trabajadores que ponen su esfuerzo y su trabajo diario en unas condiciones muy extremas de calor, de temperatura, de continuidad, de labores forzadas, en fin, un trabajo que bueno, pues la prueba la tiene en que muchas, podemos decir, nativos o españoles no quieren hacer, claro. han migrado o se han ido hacia otros sectores productivos, y este ha quedado en manos pues de eso, de la inmigración, en su mayoría de personas inmigrantes, que enseguida también, y es una tónica que hemos detectado, que enseguida que consiguen sus papeles o que tienen una cierta estabilidad y tal, pues o bien cambian de sector o bien cambian de provincia, porque van a otro sitio a trabajar en la agricultura, pero donde obtienen mejores salarios. No obstante, de esos polvos tenemos los lodos. Luego somos una de las provincias con más alta siniestralidad laboral. Porque claro, en la situación en la que se encuentre, pero claro, ahí hay una ley, la ley de prevención de riesgos laborales, que los empresarios tampoco es que parece que la cumplen, no la cumplen, y no todos, no generalicemos que no son todos los empresarios, porque habrá empresarios que cumplen perfectamente con su ley. Sí, aquí quizá el caballo de batalla más importante que tenemos en el tema de la precariedad, es decir, todavía estamos, aunque hemos avanzado mucho, pero hay unos niveles de precariedad bastante importantes todavía en algunos sectores, y sobre todo porque hay una falta, es decir, de conciencia empresarial en que la prevención de los riesgos laborales, sobre todo una herramienta muy importante es la formación, pero la formación de los trabajadores, y en ese aspecto creo que es una asignatura pendiente tanto de las administraciones como del sector empresarial para aumentar, es decir, porque el empresario almeriense ve la inversión que tiene que hacer en formación o en prevención de riesgos laborales, lo ve como un coste laboral, y no como una inversión que le va a producir mejor rentabilidad, mejor prestigio social, etcétera, etcétera. Y lo ve como un coste laboral. Entonces, bueno, pues en su afán de conseguir un margen de beneficios mayor y repartir mejores dividendos entre su empresa, pues lógicamente va a ahorrar costes laborales. ¿Y dónde uno de los costes laborales donde ahorra? En la prevención de riesgos laborales. Entonces, bueno, ¿esto cómo es posible? Bueno, pues es posible por dos motivos. Uno, antes ya lo has mencionado tú, el tema de la falta de inspección, obvio. Es decir, la provincia de Almería, donde además de Andalucía, que es una de las comunidades con más alta tasa de siniestralidad laboral, y Almería a la cabeza, aunque este año es cierto también reconocer que hay menos mortalidad en la siniestralidad, pero sobre todo ha crecido en accidentes muy graves, ha crecido bastante, y en general en otro tipo de siniestralidad de menor importancia, de menor gravedad, pero no por ello menos importante, o la
infradeclaración de las enfermedades profesionales, pero como digo, la Inspección de Trabajo en Almería, por ejemplo, no cuenta con una unidad específica de prevención de riesgos laborales, y es una reivindicación que incluso expusimos en el Consejo Provincial de Prevención de Riesgos Laborales ante el delegado provincial. Hubo un acuerdo de trasladar y elevar esa petición al Ministerio de Trabajo, a los órganos competentes, para que creasen esa unidad en Almería. Hasta el momento no se ha creado. Y por otro lado, también lo hemos mencionado antes, estamos, es decir, en algunos lugares, en algunas empresas, hay todavía reticencia a que haya representación sindical. De hecho, lo prueba el que todavía quedan más de 200 empresas en nuestra provincia que llevan 2 años teniendo obligación de presentar planes de igualdad y no lo han hecho, y no tienen representación sindical. Por lo tanto, es difícil de controlar, y eso también en un estudio que hemos hecho queda patente, que allá donde hay delegados sindicales, donde hay delegados, representación legal de los trabajadores, la siniestralidad baja, porque hay una mayor concienciación y hay una mayor vigilancia por parte de los delegados de prevención sindical. Lo que pedimos, o trabajamos es para aumentar nuestra representación sindical, y lo estamos haciendo. Estamos ampliando nuestra representación sindical en la provincia de Almería, y vamos a seguir siendo. Ahora acaba el periodo de concentración de elecciones sindicales el 31 de diciembre, y Comisiones Obreras se va a consolidar como primer sindicato de la provincia de Almería, primer sindicato a nivel de Andalucía y primer sindicato a nivel nacional, siendo mayoritario en todos los sectores productivos. Por lo tanto, estamos haciendo un trabajo importante para también mejorar la siniestralidad laboral. Y, mientras tanto, para aquellas empresas donde no existe delegado sindical, lo que estamos pidiendo es la figura del delegado, vamos a decir, de zona o territorial o sectorial, para que, aun no siendo delegado de esa empresa, pero si es del sector o de la zona, pueda también controlar o pueda incidir en que mejore la prevención en aquellas empresas donde no hay un delegado de prevención sindical. Por lo tanto, en esa pelea estamos, y sobre todo también reivindicando a la Administración de la Junta de Andalucía, en el acuerdo por el impulso social y económico de Andalucía, que se firmó en marzo de este año y que se volvió a ratificar el tema de prevención de riesgos laborales en agosto. Todavía no se ha puesto en marcha el plan de choque, que está dotado con 200 millones de euros para precisamente atajar la siniestralidad laboral. Antonio, la última. Esta te pregunto como Antonio Valdivieso, aunque seas secretario provincial de Comisiones Obreras, pero ley de amnistía, situación de el gobierno de España intentando llegar a acuerdos con un prófugo de la justicia en Waterloo. Bueno, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cómo ves toda esta situación? Separación de poderes, la justicia por un lado, españoles de primera, españoles de segunda. Bueno, yo creo que, y digo, te contesto como Antonio Valdivieso, pero además porque coincido plenamente con la postura que nuestro sindicato está manteniendo a nivel nacional en este tema. Yo creo que aquí lo que hay es mucho ruido y pocas nueces. Es decir, hay un problema que es un problema de convivencia en Cataluña, y creo que la medida que se adoptó en la anterior legislatura, que también provocó mucho revuelo y que decían que España se parte, España se rompe y tal, que fue los indultos, pues realmente ni España se ha roto, ni ha saltado en pedazos, ni hay tanto problema, decía, a nivel ciudadano ni en otros niveles políticos. Al revés, es decir, ha mejorado la convivencia en Cataluña, hay una mejor relación en Cataluña, la convivencia, se ha desinflado el nacionalismo y el independentismo. Por lo tanto, yo creo que estas medidas para mejorar la convivencia y estando lógicamente situadas dentro del marco de la Constitución, se han demostrado que son beneficiosas, y yo creo que hay que seguir profundizando en la vía del diálogo y de integración de cualquier comunidad y de cualquier problema de convivencia que pueda existir en el país. Por lo tanto, yo creo que también ciertas formaciones políticas lo que hacen es desviar la atención de lo que realmente importa, y ahora lo que importa es cuál va a ser el nivel de inflación, pues van a subir los sueldos, qué pasa con el salario mínimo interprofesional, que en nuestra provincia son más de 160.000 personas las que dependen del salario mínimo en nuestra provincia, por la falta que te decía antes de negociación colectiva,
que hay. Entonces, realmente, si tú preguntas a un ciudadano de a pie, lo que le interesa y lo que le preocupa es llegar a final de mes, que le suban su salario, que la inflación baje, que pueda acceder a la vivienda, que haya viviendas para los jóvenes, que los jóvenes puedan pedir un crédito, que tengan un empleo estable, y lo demás, pues yo creo que sí, pero se está encauzando. Cuando escuchas que volverán a hacer lo que no sé qué, bueno, que no pues, sé cuánto, la idea que tienen es que quieren irse de España, que quieren independizarse, que no quieren ser españoles. La Constitución se celebró ayer. Bueno, yo simplemente te digo que te he dicho que dentro del margen de la Constitución, es decir, a una persona, si se le perdona una cosa no quiere decir que se le perdone para siempre. Si vuelve a reincidir, pues sí, pero si pues está claro lo que habrá que aplicar. Han cambiado, en el que se ha quitado la sedición, se ha quitado todo, pues todo y se ha preparado para que ellos mismos puedan volver a hacerlo de nuevo. Yo creo que hay que dar una oportunidad al diálogo, hay que dar una oportunidad a la convivencia y hay que dar una oportunidad a que se hagan políticas que realmente acaben con la injusticia social, con la diferencia tan injustificable del reparto de la riqueza, que está provocando que haya en España cada vez más pobres que no puedan ni tener los servicios básicos y que cada vez la riqueza se concentre más en menos personas. Por lo tanto, yo creo que eso es mucho más importante que estas algaradas que a veces se forman dialécticas y que al final no conducen a nada. No conducen a nada y yo creo que sinceramente que se está trabajando en la línea correcta y si no, pues el tiempo nos lo dirá. Y si hay que rectificar, rectificaremos. Pues bueno, yo personalmente no tengo ningún inconveniente, pero digo, por la experiencia que se ha dado, yo creo que el resultado ha sido positivo y yo creo que, bueno, pues de momento España no se ha roto con los indultos y tampoco creo que se rompa con la amnistía. Y si eso está dentro del marco constitucional y tendrá que verlo el Tribunal Constitucional y lo va a supervisar también Europa, igual que la renovación del Poder Judicial, que se lleva 5 años sin querer renovarse por el capricho de unas partes, y cuando hablaban del zorro a guardar gallinas, claro, si ahora ya hay un zorro, lo que no quieren, supuestamente me imagino, es cambiar de zorro, ¿no? Ahora les va bien con el zorro que hay, guardando gallinas. En fin, yo creo que esto hay que hacer la renovación, se ha hecho antes y se ha hecho ahora. La negociación yo creo que es la vía correcta, yo creo que dio también buenos resultados, como ahora se está recordando la negociación que se hizo también con el grupo terrorista ETA para una convivencia pacífica en el País Vasco y en el resto de España, y también se rasgaban mucho las vestiduras con ese tema y yo creo que estamos en una situación bastante mejor que la que teníamos cuando había atentados continuamente y morían españoles, bueno, personas en nuestro país por este tema, ¿no? Yo creo que hay que dedicar y dar espacio a la política y la política es la que tiene que solucionar estos temas y desde luego los tribunales se ha demostrado que las soluciones que imponen no solucionan los problemas, los que son políticos, lógicamente. Los que son del ámbito jurídico se tienen que dirimir en el ámbito jurídico. Antonio Valdivieso, secretario provincial de Comisión Obrera, ha sido un placer tenerte una vez más con nosotros. Muchas gracias. Como siempre, las puertas abiertas de esta casa. Nos veremos a primeros del próximo mes, el próximo año ya, el año 2024, el mes de enero, para conocer los datos, en este caso, del pasado mes de diciembre. Nada, aquí estaremos. Muchísimas gracias, muy buenas noches y felices fiestas. Igualmente. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros ya volveremos el próximo lunes a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nada más que nos queda desearles que pasen un buen fin de semana en esta mitad de puente.